hands that take control. All you need, all you want, are you ready to find your way? 'Cause every day is a new day, and everything's going your way, and you wanna make it last forever. We'll keep it together, 'cause it keeps getting better. Shine so bright, be the light of a new creation. If the world is a stage, better start the show. 7, 8, 9, 10, ready, set, let's go. Turn it on, turn it up, are you ready to find your way? Pues bueno, para mí es una satisfacción estar hoy en Santoña y haciendo y ocupándonos de algo pues, que no ocurre todos los días, ¿no? Y es que una organización cumpla 100 años y además pues, cumpla aquí, ¿no? Eso es un poquito lo que muy brevemente querría comentaros, por qué es Santoña, la segunda plaza donde se instala el banco cuando abre sus redes sucursales. La primera había sido en el mes de abril Astillero, y esto se debe a una situación en la historia del banco que es muy concreta. Corresponde al acceso a la presidencia de Emilio Botín López, el bisabuelo de Ana. Hasta entonces la presidencia de Banco Santander tenía un carácter rotativo. Los distintos consejeros ocupaban la presidencia alternativamente durante 6 meses, pero Emilio Botín López en 1920 llega a la presidencia y la convierte en un cargo estable. En realidad, su presidencia van a ser solo 3 años. Él fallece en diciembre de 1923, pero son 3 años muy importantes, porque lo que hace es dar todo un giro a los negocios que el Banco Santander había llevado hasta el momento y abrir una nueva etapa en su historia. ¿Por qué? Bueno, hay que entender que desde su nacimiento, en 1857, el Banco de Santander se había dedicado con especial dedicación a la banca comercial. La banca comercial tiene unas características muy concretas. Es un negocio en el que se recibe dinero a la vista, en el pasivo, en las cuentas de los clientes, y se presta a los comerciantes, bueno, pues a un plazo máximo de 90 días, que es lo que permitía el Código Comercial. La gestión de ese riesgo entre que te den el dinero a la vista y lo prestes a 90 días como máximo era, pues, más o menos fácil de manejar. ¿Qué es lo que sucede cuando se pierde Cuba en 1898, que era el principal mercado al que se destinaban los productos, sobre todo trigo y harina, que salían por el puerto de Santander, la base del negocio comercial de la ciudad de Santander? Eso implica que se pierde el modelo de negocio que en ese momento el banco está llevando a cabo y tienen que iniciar una reconversión muy lenta. Porque en ese momento lo que está empezando a tener cada vez más impulso y a constituirse en la base de la economía regional es la industria. Los nuevos sectores industriales que están apareciendo con el cambio del siglo. La minería del hierro en la zona de Castudiales y el oriente de la provincia ya desde la década de 1870, pero también la producción de acero, los altos hornos de Nueva Montaña, el sector eléctrico, el refinado del petróleo, incluso telefonía o los nuevos sectores del turismo ligados a los establecimientos termales, por señalar simplemente algunos. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que prestar a la industria ya no es lo mismo que prestar a una firma comercial. El crédito industrial supone que estás prestando a una empresa que tiene que comprar unos terrenos, construir unas fábricas, comprar maquinaria, materias primas, plantillas muy grandes. Es decir, a la industria se le presta a medio y largo plazo. Eso hace que la gestión del riesgo tenga que ser completamente distinta. Y para eso, ¿qué es lo que entra en juego en ese momento? Las redes de sucursales. Porque las redes de sucursales permiten ir a buscar recursos a aquellos sitios que tienen un superávit neto de ahorro. Es decir, ahorran más de lo que invierten. Entonces, el banco se establece allí y de esa manera pueden obtener unos recursos que invertir en aquellas otras zonas que lo que tienen es una demanda neta de inversión, ¿no?
Esas zonas suelen coincidir normalmente con zonas donde el sector primario es muy importante, por ejemplo, las pesquerías, pero también en zonas que tienen una industria ya con un cierto grado de madurez. Y aquí es donde entra Santoña en juego, porque Santoña es un sitio en el que tenemos las tradicionales pesquerías desde siglos, ¿no? Que están actuando en el pueblo, pero también a partir de la década de 1890 empieza a surgir en Santoña una industria conservera muy fuerte, azuzada en alguna manera por el incremento de la demanda de los emigrantes italianos, tanto en la propia Italia, pero también en los Estados Unidos. Entonces los conserveros italianos se lanzan a buscar otros puntos en Europa donde puedan realizar esas conservas y enviarlas a los distintos centros de demanda, tanto en Europa como en los Estados Unidos de América, ¿no? En realidad los conserveros italianos venían aquí, solían llegar durante la época de la costera del Bocarte, se quedaban hasta estar terminado el producto y ese producto después lo mandaban a Génova, que era el centro desde el que se redistribuía toda la producción conservera al resto del mundo, ¿no? Esa es también la razón de que Santoña sea la segunda sucursal de la que se instala el Banco de Santoña, ¿no? Entonces, eso era lo que quería poner un poco en contexto. Si se fijan, pues bueno, seguramente si se repasa el libro que en el expositor hemos traído del archivo histórico, seguro que encuentran muchos apellidos italianos. Pero solo por indicarles, el primero que abre el libro de descuentos de la oficina de Santoña es Domenico Cefalù, de Sicilia. Y por simplemente, efectivamente, ya que hemos hablado del primer cliente, pues también, como el acto tiene que servir de homenaje a los clientes, pero también a los trabajadores del banco, decirles que la primera plantilla de esta sucursal fue, siendo director, Pacífico de Elosúa y Miquel Erena, interventor Antonio Ramos Santamaría, cajero Manuel Zorrilla Bichot y los auxiliares José Luengo Viñas y Claudio Herrería Ruiz. Y bueno, el resto de la relación entre los clientes y los trabajadores ya es la historia del banco y la historia de Santoña, sobre la que comentarán también mis compañeros. Muchas gracias. Y nos acompaña también Jesús Villar, que es el alcalde, el nuevo alcalde de Santoña. Gracias por acompañarnos. Yo, bueno, en representación de la Villa de Santoña, demostrar mi agradecimiento de todo corazón por habernos invitado, hablo en plural, por habernos invitado a otra institución centenaria que tenemos en Santoña. Y yo, en mi caso particular, pues tengo una doble vertiente. Como he dicho antes, en la representación de toda la Villa de Santoña, para agradeceros este centenario y también como cliente. Yo he ido heredando generación tras generación una cuenta que se inició en el año 1941 de mis abuelos, ya no están, pasaron a mis padres, ya no están y ahora yo la mantengo. Y agradecerles también, sobre todo, el trabajo que han realizado no solo a nivel institucional desde Santander, sino con la cantidad de trabajadores que ha habido en esta sucursal, que han pasado por aquí, que yo he podido departir con ellos, que tengo el placer de contarlos entre mis amigos, de que les veo a diario, trabajadores, como digo, que siguen ejerciendo, o trabajadores también históricos que veo por ahí. Me acuerdo siendo de niño, viniendo con mis abuelos y siempre, sobre todo, destacando la exquisita atención a todos los vecinos y vecinas de Santoña. Por eso digo que tremendamente agradecido y por otros 100 más. Contamos también hoy con otra persona especial en esta celebración, que es Ana García Volado, creo que está por aquí, que Ana fue directora de esta oficina, fue directora en 1990, hace nada, y además que nos gustaba, nos apetecía que estuviera con nosotros, porque Ana, ni más ni menos, es la primera directora de banco de España, del Banco Santander y de la banca en España. Así una directora mujer, ¿no? Mujer, sí, eso es, o sea, que rompió muchas barreras y nos gustaría, pues, que... Ana, ¿en dónde?
En San Vicente de la Barquera. Ella fue directora de San Vicente de la Barquera y posteriormente vino a Santoña. Nos gustaría que nos contases, Ana, cómo te recibieron en Santoña los santoñeses, el pueblo, los clientes. ¿Qué recuerdos tienes de esa época? A ver, yo venía, como dice Antonio, o como me ha hecho decir Antonio, de San Vicente de la Barquera, fue mi primera dirección. Y sinceramente cuando llegué a Santoña me pareció muy grande, muy grande. De hecho triplicaba ampliamente las cifras de negocio, la plantilla, en fin, la magnífica oficina que teníamos y que tenemos todavía. Y de hecho me acordé de una frase que decía: no te puedes quedar en lo cómodo si quieres seguir adelante, ¿no? Hubo en aquel momento algo dubitativo en algún momento. Bueno, lo cierto es que esto se quedó en nada porque la plantilla era muy importante. Cooperó muy bien conmigo. El pueblo, ¿no les extrañaba en el pueblo que tuviera una mujer? Esa era otra parte. En el pueblo realmente, pues yo, por ejemplo, yo veía que las visitas pues se alargaban un poquito más, siempre por parte de los clientes, porque sin ningún recato preguntaban cómo llegaste hasta aquí, de dónde vienes, estás casada, tienes hijos, en fin. Era lo propio, por otra parte, ¿no? Sí, se había expectación. Se demoraban un poco más las entrevistas, pero bueno, bien. Yo lo que creo es que sí es verdad que supuso menos impacto que cuando fui a San Vicente de la Barquera, porque aquí las mujeres siempre han estado trabajando fuera de su hogar. Entonces, con el tema de la anchoa, de la potentísima industria conservadora que tienen, pues bueno, no les extrañé tanto. Y de hecho, yo creo que las que con más naturalidad me cogieron fueron ellas. En fin, fue más o menos así, más o menos así. Y en esa época, hoy que sabemos que es tan importante para las mujeres tener referencias, ¿no? Y para las nuevas generaciones tener referencias de mujeres, sobre todo mujeres que asumen puestos que tradicionalmente son masculinos. ¿Tú en esa época qué referencias tenías cuando llegaste aquí que te motivara a ti para seguir, pues eso, apostando por tu carrera profesional? Pues mira, en principio mi referencia más cercana es mi tía. Es mi tía, siendo yo muy niña. Mi tía sacó el carnet de conducir, le dieron permiso de conducir en Cantabria, aproximadamente no habían llegado los años 50. Entonces era un espectáculo aquello, verla con su gordini por allí pululando y se armaba un alboroto cada vez que aparecía. Mi idilio con, o sea, mi referente, ahora mi tía, por cierto, con su familia, tiene una empresa, ya forjó esos cimientos hoy tiene una empresa que es importante en Cantabria, la sigue su hija, la sigue dirigiendo su hija, y luego hay una que es un idilio, parece una cosa recurrente, pero vamos, mi referencia idílica siempre fue Marie Curie, La pionera. La pionera. De todas maneras, hay una referencia para mí que no podía ser de otra manera, se llama Ana Botín. Sobre todo porque después de aquel tiempo donde, bueno, de alguna manera la gente se extrañaba, la primera presidenta del banco, etc., pues cada vez que habla, tanto en foros nacionales como internacionales, habla y reivindica el papel de la mujer en Cantabria. Yo fui nombrada en el año 89. Bueno, pues era la primera mujer directora de la oficina. Pues hoy la plantilla creo recordar que está en torno, en mujeres directivas, del 25 y pico %. Es decir, el empoderamiento, el predicar con el ejemplo, el ser consecuente con lo que dice ella, yo creo que es un grandísimo referente de lo que supone la incorporación a la banca. ¿Y qué tal en la oficina con tus compañeros? ¿Cómo te recibieron eso de tener una primera jefa mujer? ¿Colaboraban, no colaboraban? ¿Se extrañaban? Mira, había de todo. Algunos de ellos están presentes aquí. Sí, ¿cuántos van a porque te recibieron muy bien. Mira,
Me recibieron, sí, es verdad, me recibieron muy bien. Es cierto que como tenían personalidades muy distintas, pues alguno me adoptó, otros pues me trataban de tú a tú, otros pues al principio estaban más reticentes, pero luego ya no. En definitiva, fuiste ganando. Fue poco a poco. Yo lo único que tengo que decir es que descubrí un pueblo en Santoña que es alegre, carnavalero, trabajador, tenía todas las virtudes, y vivir aquí fue un auténtico regalo. Vivir y trabajar aquí fue un auténtico regalo. Entonces yo doy las gracias a Santoña y también a todos aquellos compañeros que de una manera estupenda colaboraron con esto. Lo he dicho. Queremos finalizar por parte de la oficina reconociendo a algunos de los clientes que más tiempo lleváis con nosotros, más fieles al banco. No tenemos ningún cliente que lleve los 100 años, que abriera la cuenta por motivos obvios, pero bueno, tenemos algunos clientes que nos llevan acompañando muchos años y hoy queríamos hacer un pequeño reconocimiento, tener un pequeño detalle con alguno de ellos, así que Nacho, Isabel, que son los bueno, es algo simbólico de las personas un poquito más relevantes, ¿vale? Porque tenemos un montón de clientes veteranos y no queremos que ninguno se dé por... Perdona un minutín, que venga el resto del equipo de la oficina, sí, por favor. Vengan para acá. ¿No? Disculpa, que te conté. No, pásale. Perdón. Cuando habéis leído antes la relación de la primera plantilla, hay ahí un José Luengo Viñas, que fue interventor mío. Cuando yo entré en el año 51, don José Luengo Viñas era el interventor. Y trabajé con él, Pues nos alegramos de que estés en representación de nuestro primer compañero que inauguró la oficina. Es una alegría. Bueno, quería empezar con un ex compañero, y seguramente el más veterano que igual se encuentre entre nosotros, Enrique 15, que es que no le encuentro dónde está. Ahí va, mira, saca para acá. no te pierdes. las juntas más antiguas que tenemos aquí. Cuando este fue a la mili, entré yo. Dile, Ramón, dale. Nada, gracias a ti. Muy bien. Muchas gracias a todos por haber venido y nada más, no quiero, Muchas gracias. no quiero alargar. Se lo merece. Histórico. Queríamos agradecer también a la institución Hijas de la Caridad, que es la cuenta más antigua a continuación del ayuntamiento. Entonces, en representación está aquí la hermana María del Pilar de la Hoz. No, ¿quieres hablar? ¿Hablas? Muchas gracias. Gracias. José Luis Losada, que estás escondidísimo por ahí. Habrá ido a ser el palangre. Ven a que te hagan una foto, ya que estás venido. Y teníamos
tenemos también el honor, bueno, queríamos agradecérselo a Ramón Blanco, pero no ha podido lamentablemente asistir, así que, pero bueno, os damos las gracias a todos por vuestra presencia y os agradecemos enormemente que hayáis venido a celebrarlo con todos nosotros. Gracias. Equipo, ¿no? Agradeceros a todos que nos acompañéis, no sabéis la ilusión que nos hace, ¿no? Haber llegado hasta aquí, ¿no? Uno puede pensar, si son 100 años, bueno, si es una catedral, está estrenándose, esta garantía, pero si uno piensa en la banca en España, es una heroicidad haber llegado a estos 100 años, ¿no? Porque uno también piensa todo el número de entidades que se han quedado en el camino, ¿no? Queremos agradecer también al alcalde sus palabras y sus hechos, ¿no? Sus palabras fueron muy cariñosas y sus hechos porque es cliente en tercera generación, y sería bueno que sigamos otras 2 o 3 más para asegurar un poco esto, ¿no? Y luego, bueno, pues cuando uno piensa en lo que contaba José Antonio, ¿no? Que, oye, ¿cuál es? Cuando nuestros hijos nos dicen, oye, papá, pero tú en el banco, ¿a qué te dedicas, no? Y que un poco la misión del banco, Ana lo contaba también, ¿no? Que es apoyar el progreso de las empresas y las personas, ¿no? O sea, apoyar a que la gente pueda crecer, pueda desarrollarse, pueda resolver económicamente su vida. Pues yo creo que Santoña, ¿no? Y nuestra relación con la industria conservera de Santoña, con los patrones de barco de Santoña, con las conserveras que soban las anchoas en Santoña, pues yo creo que es una demostración de que aquí llevamos 100 años cumpliendo esa misión, ¿no? Hemos hablado del primer director que tuvo la oficina, tenemos aquí, de momento, el último, y al equipo, ¿no? Y ya, oye, podéis estar todos muy tranquilos que para los próximos 100 años estamos preparados, Estamos preparados. Así que nada, muchas gracias a todos. La tortilla, ¿no?